El capítulo de hoy nos presenta 4 tipos de terrenos distintos, diversos, una misma semilla. Y dentro de estos 4 tipos de terreno, solamente uno es el que oye y entiende la palabra. Y al oír y al entender, por ende, lleva frutos que permanecen. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Mateo el capítulo 13. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 1 dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Hemos finalizado acá hasta el versículo 3. Queridos amigos, acá nosotros vemos un cuadro, ¿verdad?, que está aconteciendo en Palestina. Realmente este cuadro, cualquier persona de Palestina podía comprenderlo. Es muy probable, amigos, que cuando Jesús estaba utilizando esta barca como púlpito en uno de estos campos cerca a la orilla donde él se encontraba con toda la multitud, es muy posible que un sembrador en aquel momento esté sembrando o haya estado sembrando. Y Jesús toma a aquel sembrador, ¿verdad?, al que todos podían ver, como un texto de predicación, lo toma como algo real para que las personas, toda la multitud que estaba ahí, pueda darse cuenta. Por eso eran las parábolas. Las parábolas realmente, amigos, es colocar, ¿verdad?, al lado de una verdad, un ejemplo vívido, algo que podía ser muy cercano, muy próximo para aquella multitud. Y él dice, ¿verdad?, fíjense en ese sembrador que está sembrando la semilla en ese campo. Amigos, Jesús empezó por algo que en aquel preciso momento todos podían ver, para abrir sus mentes a la verdad que todavía no habían visto. De esa manera, amigos, Cristo es sencillo en su pedagogía. Cristo utiliza parábolas para poder llamar la atención de estos hombres. De esta misma manera, Cristo te habla a ti de manera sencilla, pero a la vez también profunda. Mira lo que dice el versículo 4, porque aquí empiezan a enumerarse estos 4 tipos de distintos terrenos, ¿verdad? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, dice el versículo 5, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Vamos viendo 2 terrenos. El primer terreno, ¿cuál es? El primer terreno dice que cae junto al camino y vienen las aves y las comen. La explicación de este versículo o la explicación de este terreno lo encontramos paralelamente dentro del mismo capítulo. Mira lo que dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Queridos amigos, en este primer terreno que es junto al camino, vemos rápidamente, amigos, que la palabra es escuchada, es oída, pero no es entendida. Queridos amigos, debemos pedir sabiduría a Dios para comprender, para entender. No basta simplemente escuchar, sino necesitamos razonar, entender. Quien esté falto de sabiduría, dice Santiago, pídamela, que yo la daré abundantemente. Amigos, debemos tener en cuenta algo importante. En Palestina existían 2 maneras distintas de realizar siembra. El sembrador podía ir sembrando, lanzando la semilla mientras caminaba arriba o por abajo de su campo. Si el viento soplaba, si aquel día había mucho viento, ¿qué iba a acontecer? Mientras el sembrador lanzaba la semilla, ¿verdad?, se llevaría el viento parte de la semilla a toda clase de sitios. Y a veces hasta fuera del campo, amigos. La segunda manera que también acontecía, que existía en Palestina para sembrar, era una manera que algunos historiadores presentan como una manera un poco más perezosa. Pero su uso era corriente, hacían práctica de esto. ¿Sabes en qué consistía? Consistía que estas semillas eran colocadas encima de un burro, de un asno. Colocaban un saco de semillas encima de este asno y cortaban, ¿verdad?, o abrían un pequeño agujero
para que así el burrito, el animal, pueda recorrer el campo y mientras el asno va caminando, la semilla iba cayendo. ¿Correcto? No olvides, 2 tipos de maneras para sembrar que acontecían en Palestina. Pero mira lo que menciona ahora el versículo 5, ¿verdad? Acá vemos el otro terreno que ya lo leímos, que es los pedregales, que cae, dice, pero no había mucha tierra y brota rápidamente. Pero como no había profundidad, las raíces no estaban profundas, las raíces no estaban consolidadas en tierra firme, amigos, porque encima que habían pedregales. Queridos amigos, dice que cuando el sol sale, el versículo 6, se quemó y como no tenía raíz se secó. Cuán importante, amigos, es que nosotros podamos tener raíces profundas, ser como ese árbol que es presentado en el Salmo 1, un árbol plantado junto a corrientes, amigo. Puede venir tempestad, puede venir viento, pero nuestras raíces necesitan estar consolidadas firmemente en la palabra de Dios. Y la explicación de este terreno lo encontramos en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Sabes por qué es de corta duración? Porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amigos, aflicciones, persecuciones, problemas. Muchas veces estos puntos son puntos de inflexión para la fe de algunas personas. Que Dios pueda ayudarnos a que nosotros no caigamos en este punto importante. Mira lo que se menciona ahora dentro del tercer terreno, que son los espinos. El versículo 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta explicación nosotros la encontramos, ¿verdad?, en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Queridos amigos, las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas, pueden ahogar la palabra, pueden minar tu fe. No debemos permitir eso, queridos amigos. Si tú percibes algo hasta este momento, los 3 primeros terrenos oyeron la palabra. No basta oír la palabra, hay que entenderla para poder obedecerla y practicarla. Y cuando eso acontece, Cristo está llevando la mente una vez más de esta multitud al cuarto terreno. Y el cuarto terreno, que está en el versículo 8, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Y la explicación está en el 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Queridos amigos, no basta simplemente oír. Hay que entender la palabra y eso nos conllevará a dar frutos y a dar frutos que permanezcan. Queridos amigos, 4 terrenos, una misma semilla. No hay problema en la semilla. No hay problema, amigos, en la semilla. Muchas veces la complicación está en el receptor de aquella semilla, en el terreno de aquella semilla. ¿Qué te parece si hoy le pedimos a Dios que Él nos ayude a que frente a las aflicciones nosotros no nos desmoronemos? Que frente a las preocupaciones de este siglo, al engaño de las riquezas, la palabra siga firme en nosotros, que nuestra fe siga creciendo. ¿Qué te parece si hoy le pedimos a Dios también que nos ayude a dar fruto, que nos ayude a escuchar su palabra y a entenderla, a tener raíces profundas? Vamos a orar, amigos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Cada mañana somos reavivados por ella. Por favor, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos continuar sembrando tu palabra en los corazones de las personas. Pero en primer término, queremos que tu palabra ingrese en nuestro corazón. Queremos escucharla y queremos, Señor, comprenderla, entenderla y llevar frutos que permanezcan. Bendice a cada familia que está conectada en este momento. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.